Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase. Hemos resuelto el problema. Bien, en la clase anterior habíamos visto el alcance de un proyecto, el empleo de un procesador mental como es el concepto de sistema, que nos ayuda a identificar el diseño que vamos a realizar de una empresa con un sistema. Ahora vamos a entrar al punto que corresponde a la clase 3, características de los proyectos de inversión. Y como dice, en clase anterior se ha considerado que el proyectista debe diseñar un sistema abierto con sus 4 subsistemas, ¿no? Que son el subsistema de abastecimiento, la entrada, compra de suministros, etcétera. El subsistema transformador, acá, ¿no? Que está la compra de máquinas, equipos. El subsistema de comercialización, ¿ya? Que nos va a ayudar a conectarnos a otro subsistema, al subsistema meta, ¿no? El subsistema de dirección que va a tener en cuenta todo el marco lógico de objetivos, es decir, cuál es la finalidad, la misión, la ontología, las operaciones del proceso administrativo, ¿no? Planificar, organizar, dirigir, evaluar, retroalimentar, ¿ya? Es el sistema en diseño. Entonces, diseño que permitirá crear, construir una empresa. Eso es hasta lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Que ha sido publicada en el blog, el contenido de la clase. Y ahora vamos a ingresar propiamente a las características de los proyectos. En los proyectos se toma en cuenta, primero, acá vemos las fases del proyecto, ¿ya? Vamos a presentar las fases. Luego, el concepto del proyecto de inversión, ¿no? ¿Qué significa un proyecto de inversión? Luego, es decir, es el tema central, disculpen, son las características. Y en las características tenemos la clasificación de los proyectos, cómo se los clasifica, ¿ya? ¿No? Las fases del proyecto de inversión del proyecto, ¿ya? Luego tenemos las etapas de la preparación. A ver, vamos a ver qué va a venir en la próxima clase. Entonces, las etapas. Ese es el contenido de la clase que vamos a ver ahora. Entonces, antes de ingresar propiamente a las características, el tema de la clase de hoy se llama características, ¿no? Seguimos con una pequeña introducción en la que hemos indicado que nos vamos a referir a un sistema. Fases en la vida de un sistema, ¿ya? Distinguimos la fase de diseño, fundación y operación, ¿no? ¿En qué consiste la fase de diseño de un sistema? Me voy a poner unos lentes para protegerme de la radiación, ¿no? El diseño es propiamente elaborar el proyecto de inversión. Es la preparación del proyecto. En esta materia es lo que se va a realizar, ¿ya? Se va a desarrollar un método para
diseñar una empresa, para crear una nueva empresa. Esa es la fase del diseño, ¿no? Dice así: en esta fase se elabora el documento desarrollando el marco lógico de los 4 subsistemas que he visto hace un momento: abastecimiento, transformación, comercialización y de dirección, ¿no? En esta fase se elabora el documento desarrollando el marco lógico de los 4 subsistemas para concluir, una vez que tienes el diseño, en el presupuesto de inversión, que es el capital requerido para realizar los gastos de creación de una empresa. La fase de diseño está en el dominio mental. La organización se incuba, es decir, se produce en el mundo de las ideas y su existencia no es tangible. Distinguimos al interior etapas de formulación del estudio, ¿no? En esta fase, que corresponde a esta materia, vamos a terminar con la preparación del proyecto, con el presupuesto de inversión. Es el último capítulo de la preparación. Con el presupuesto de inversión se realiza una simulación del capital a invertir y una simulación del balance de apertura, qué máquinas, qué equipos, etc. Como se afirma, esta fase de la existencia de un sistema no existe en el mundo tangible, está en el mundo de las ideas, ¿no? Es una propuesta para crear una empresa. La fase del tiempo de fundación, ¿no? En esta fase de fundación se crea la empresa, se realizan los gastos, como ya tenemos el capital propuesto, y luego de la aceptación de los emprendedores del proyecto, si es que ellos ven que es conveniente invertir, entonces van a aportar el capital. Con ese capital se van a realizar los gastos, gastos para crear la empresa. Es la fase de fundación, ¿no? Con frecuencia escuchamos que el proyecto está en ejecución, ¿no? Es decir, se están realizando los gastos para crear la empresa, la fase de fundación, ¿ya? En nuestro país tenemos en fase de fundación la fundición de minerales de yeso, el mutu, ¿no? También está el litio, sigue en fase de fundación. Hay un capital y continúa realizándose las obras que corresponden para poder producir litio. La fase del tiempo de operación es aquella en la que la empresa está en marcha, ¿no? La mayoría de sus materias de ustedes están orientadas al tiempo de operación, ¿no? Desde contabilidad se indica: una empresa ha sido fundada con el siguiente balance de apertura, realiza estas operaciones de venta, tiene estos gastos, realiza los ejercicios contables. Entonces, se están refiriendo a una empresa que ha sido puesta en marcha, ¿ya? La mayoría de las materias tienen ese, digamos, tiempo de la vida de una empresa, ¿no? El sistema tiene vida, es una organización jurídica y real con una vida económica, intercambia energía con otros sistemas en ciclos repetitivos o repetidos sin límite, con los flujos de entrada, transformación y salida. En conclusión, los sistemas económicos y sociales pasan del mundo de las ideas al mundo de la energía, ¿no? Ahora estamos en el mundo de las ideas. Definición de proyecto de inversión. El proyecto de inversión es un documento, ¿no? Es un documento, un texto, ¿no? Este documento presenta antecedentes,
económicos, financieros, que permiten justificar la creación de una nueva empresa. ¿Ya? Como indica acá el texto, es un documento con antecedentes económicos financieros, ¿no?, que justifica la asignación de recursos escasos, el capital, a la producción de un bien por un sistema con eficacia, eficiencia, economía de recursos en el diseño, ¿no?, desde el diseño, con la finalidad de resolver un problema del entorno, ¿no? Acá hay una breve explicación del concepto del proyecto de inversión, es decir, ¿qué se entiende por el conjunto de antecedentes económico-financieros, ¿no? Este conjunto son estudios. Hay un estudio de mercado, hay un estudio de aspectos técnicos, ingeniería, y hay un estudio de evaluación económica. Entonces, cuando tengan ante sí un proyecto, tienen que buscar en el índice los 3 estudios: el estudio de mercado, el estudio de aspectos técnicos, que también se denomina ingeniería, y el estudio de evaluación, ¿ya? En el estudio de mercado tiene que justificarse la viabilidad comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que justificarse que existe en un determinado segmento del mercado de un bien insatisfacción, necesidades insatisfechas, ¿no? Y como existen esas necesidades insatisfechas, vale la pena producir un bien que entre a competir al mercado con los que llegaron antes, ¿no?, pero que no logran dar una satisfacción plena, ¿ya? Por ejemplo, si ven ustedes en la calle Yungas que hay largas filas de personas que quieren comprar pollos al espiedo, están esperando que termine la cocción, uno dice: ah, caramba, acá hay necesidades insatisfechas y vale la pena producir un bien, es decir, pollos al espiedo. Hay una justificación, una necesidad insatisfecha. Cuando estábamos en pandemia, cuando estábamos en los momentos más duros del ataque del virus, nos dijeron: tienen que protegerse con un barbijo, y no habían barbijos. Entonces a mucha gente se le vino la idea de decir: haré barbijos. Hay una necesidad insatisfecha, ¿no? Y comenzaron a producir barbijos acá en el mercado nacional, ¿ya? Entonces tiene que haber una necesidad insatisfecha que justifique crear una nueva empresa. Esa es la idea principal, ¿no?, que justifica que se invierta dinero. Una vez que ya se tiene esa demostración de que hay una demanda insatisfecha, se ingresa a los aspectos técnicos. ¿Cómo se produce ese bien?, ¿no? Es decir, ¿cuál es la secuencia de actividades? Eso se denomina proceso de transformación. ¿Qué máquinas participan? ¿Qué equipos? ¿Qué recursos humanos? Se calcula el programa de producción por día, por mes, por año, ¿ya? Y el programa de abastecimiento, los flujos. Eso es los aspectos técnicos. Los aspectos técnicos terminan con lo que indicaba arriba: el presupuesto de inversión. Hay un requerimiento de capital, ¿no?
Y cuando uno ya tiene el requerimiento del capital, pasa al tercer estudio, que es la evaluación económica, ¿no? En la evaluación económica consiste en establecer la tasa probable de rendimiento, ¿ya? Entonces, acá dice, es un documento con antecedentes económico-financieros. Ahora ya sabemos que son 3 estudios, ¿no? Luego dice que justifica la asignación de recursos escasos, el capital. Recursos escasos, los recursos de cualquier persona natural o jurídica son limitados y tienen un costo de oportunidad o rendimiento que se pretende renunciar para asignarlos al nuevo sistema a crear, ¿no? Es decir, que ya en el estudio de aspectos técnicos nos dicen, este es el capital que se necesita. Cualquier individuo o hasta un gobierno, pues tiene recursos escasos, ¿no? Su disponibilidad de recursos es una cierta cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero, eh, como es un excedente sobre consumo que se pretende utilizar para crear una empresa, tiene un costo de oportunidad perdida. El costo de oportunidad perdida en una economía transparente es la tasa más alta del mercado de capitales, ¿ya? El gobierno ha estado haciendo, por ejemplo, una campaña publicitaria para que se compre bonos del Banco Central. Los bonos del Banco Central son títulos de deuda del Banco Central a un plazo de 9 meses con una tasa de 6,5. Han estado hechos bonos en años anteriores, pagaban hasta 7, ¿no ven? Entonces, 7% es el costo de oportunidad que perdería alguien que va a hacer su capital, con su capital, una inversión. Por ejemplo, una salteñería, ¿ya? Necesito unos $2,000, pero con esos $2,000 podría comprar bonos Banco Central. Cada cupón vale 1,000 bolivianos, o valía en esta oportunidad. A eso nos referimos cuando decimos recursos escasos, ¿no? Ahora, acá indica recursos a la producción de un bien por un sistema. ¿Qué entendemos por bien nosotros? Entendemos un producto o un servicio, ¿no? Un producto o un servicio, ¿ya? Es decir, podemos asignar los recursos a producir pollos al espiedo, o podemos asignar los recursos a la compra de un minibús para dar el servicio de un minibús en alguna línea, ¿no? Entonces, el proyecto, como ya he dicho en el punto anterior, tiene una amplia aplicación en cualquier actividad del ser humano, sea hasta de producción o de servicios. Esto nos estamos desarrollando nuestra definición. Dice a asignación de recursos a la producción de un bien por un sistema con eficacia, eficiencia, economía de recursos. Ahora, este tema realmente es un eslogan, diría, que refleja todas nuestras preocupaciones como profesionales en ciencias económicas, ¿no? Nosotros, en contabilidad y en otras materias, hablamos de eficacia, eficiencia, economía, ¿ya? Acá en proyectos, desde el diseño, tenemos que realizar un diseño que tenga eficacia, es decir, que los componentes del diseño deben permitir obtener el resultado esperado. ¿Cuáles componentes del diseño? He indicado que en el diseño se tiene la lista de máquinas, equipos a adquirir, por ejemplo, ¿no? Las máquinas deben ser tales, de tener las cualidades para poder producir un bien. Si vamos a hacer el diseño de un horno de panificación,
pues las máquinas, los hornos que vamos a ir a buscar en el mercado, deberían tener el poder de transformar, de realizar la cocción en forma adecuada, ¿no? No por ahorrar vamos a comprar, vamos a diseñar compra de hornos usados, por ejemplo, ¿no? Que necesitan reparaciones. O si voy a comprar un minibús, pues tendría que comprar un minibús que esté en en buenas condiciones, ¿no? No vaya a ser que desde el inicio este minibús esté plantado. Entonces, no lograría prestar el servicio. En lo posible vamos a diseñar el proyecto que sea con un minibús nuevo. ¿Qué pasa? ¿Lo ve? ¿Ya? Luego, decimos, el diseño debe estar elaborado de tal forma que genere eficiencia, ¿no? La eficiencia es la combinación de los elementos, de los diferentes elementos que debe asegurar la producción del bien al menor costo de operación. Acá, particularmente en la eficiencia, tomamos en cuenta el perfil del personal que vamos a recomendar para realizar las diferentes actividades. Es decir, en el proyecto, en la parte de preparación del proceso de transformación, se tiene que diseñar un organigrama que corresponda al proceso de transformación. Y allí tomar en cuenta el perfil del personal. Tiene que tener competencias para poder realizar la producción. Tiene que demostrar experiencia, es decir, que ya tienen la destreza adecuada. Y en función de esa destreza, pues se calculará el costo laboral. Desde el proyecto tiene que haber ese criterio de eficiencia, ¿ya? En la realización de las operaciones. Es decir, minimizar costo para alcanzar los objetivos. Por último, se indica economía. Se debe buscar el menor sacrificio de los recursos escasos. Como se dice que el que va a emprender va a ejecutar un proyecto tiene recursos escasos, en consecuencia, el diseñador del proyecto tiene que tener sondeos de mercado, ¿ya? De las máquinas, de los equipos, de los servicios a contratar, para sugerir que se contrate aquellos recursos, aquellos bienes que a igual resultado cuesten menos. Es muy importante esto. Este es el diseño. Ustedes van a tener que hacer sondeos y uno de los primeros sondeos es del notario, que va a ser el testimonio de constitución de la empresa. Entonces es necesario ir a las notarías, preguntar por cuánto hacen un testimonio, ¿no ve? Porque necesitamos esa cifra en el costo de obtener el NIT, ¿no? Dice, presente fotocopias de un testimonio, pero las fotocopias se realizan de un documento escrito, el testimonio, y eso tiene que pasar por una notaría. Ahora hay precios diferentes, hay un mercado de competencia, a pesar de que hay un arancel de abogados, ¿no? Donde están los precios, pero hay competencia entre las notarías. Unas cobran más bajo, otras más alto, etc. Entonces el diseñador tiene que buscar a igual producto, que es el testimonio, cuál ofrece, cuál notaría tiene un costo más bajo. Queremos ahorrar el dinero del emprendedor, economía de recursos. Desde el proyecto hay que cuidar que todo el diseño sea realizado con eficacia, eficiencia, economía de recursos. Se indica que el proyecto tiene que resolver un problema de entorno. Y aquí está eso, ¿no? Esa es la finalidad. El bien tiene que ayudar a resolver un problema de entorno que asegura el reconocimiento público y su viabilidad comercial. Si hay una necesidad en el entorno, el producto va a poder
ingresar a mercado. Y si ingresa a mercado, va a ser comprado y eso implica que la nueva unidad va a tener viabilidad. Se denomina comercial. Va a ser viable, va a sobrevivir. ¿Ya? En el manual de proyectos de desarrollo económico, página 14, les he dado en la bibliografía, es el libro escrito por el fundador de esta materia, Melnick, ¿no? Ya les he comentado que ha sido por sugerencia de las Naciones Unidas, que un grupo de ingenieros economistas han preparado todo ese índice temático que tiene un proyecto de inversión, ¿no? ¿Y cómo definía Melnick en ese libro? Dice, proyecto es un conjunto de antecedentes que permiten juzgar ventajas y desventajas, que presenta la asignación de recursos económicos a un centro o unidad productiva donde serán transformados en determinados bienes o servicios. ¿Ve? Esa es entonces una definición muy parecida a la que estamos dando en el texto. ¿Ve? Muy parecida. ¿Ya? Muy bien, ahora ya conocemos cuáles son qué es un proyecto, ¿no? O sea que de esta clase usted ya puede salir con esa idea, ¿no? Armar, que es un proyecto de inversión. Es un documento. ¿No? Es un documento que tiene 3 estudios fundamentales. Estudio de mercado, estudio de aspectos técnicos, ingeniería y evaluación. ¿Ya? El modelo de evaluación es aquel que nos permite obtener estados financieros proyectados y a partir de esos estados financieros proyectados se obtiene una tasa de rendimiento, ¿ya? Y se la compara con con tasas que existen en el mercado de capitales, ¿no? Esa tasa tiene que ser superior, mayor, para decir nuestro criterio es que su idea de hacer esta empresa es buena, ejecútela y termina el proyecto. Pero también se puede decir, sabe que el proyecto, de acuerdo a nuestra estimación, nuestros estudios, tiene una tasa interna de retorno, se denomina, una tasa de rendimiento muy baja. No les recomendamos que haga este proyecto, ¿ya? Y ahí termina la propuesta de la inversión, ¿no? El proyecto de la inversión, ¿ya? Eso vamos a hacer este año. Y como esto hay que aprender haciendo, porque no hay como memorizar los diferentes estudios que tiene en aspectos técnicos o de mercado. Ustedes van a hacer el proyecto de una microempresa, es decir, que no tiene procesos complejos, ¿no? Donde tengan que intervenir ingenieros en los aspectos técnicos, etc. No, de una microempresa. Ahora sí entramos al título que tiene esta clase, ¿no? Características de los proyectos de inversión. Consideramos clasificación, fases, etapas, ¿ya? Los proyectos se clasifican por su carácter, por la naturaleza, por la categoría, por tipo. ¿Qué significa una clasificación por carácter? Bueno, he utilizado esa palabra para poder diferenciar los proyectos económicos y sociales, ¿ya? Así es conocido en los diferentes textos esta clasificación. Un proyecto es de carácter económico cuando desde nuestro diseño estimamos que los ingresos de operación van a ser mayores a los egresos. Por lo tanto, va a haber una utilidad.
Ese es un proyecto de carácter económico. Por el contrario, un proyecto es social si desde el diseño consideramos que los ingresos van a ser menores a los egresos. Entonces va a haber pérdidas de operación y establecemos que algún actor del entorno va a financiar esas pérdidas, ¿no es cierto? Es decir, los gastos van a ser mayores a los ingresos. ¿Y cómo va a vivir entonces ese nuevo sistema? Es que alguien va a hacer una transferencia para que viva. Son unidades del sector público, ¿ya? Si nosotros decimos se va a crear una nueva universidad pública en la zona de Río Abajo, algo así, Mayasa, Mayasilla y demás. Y esta universidad pública entonces vamos a estimar sus ingresos con una matrícula muy baja. Pero si va a ser universidad va a tener que tener carreras, facultades, docentes, y a los que hay que pagarles el nivel de mercado, en el nivel de mercado los sueldos. Entonces, ¿quién va a financiar la diferencia? El gobierno, ¿no? El gobierno, ¿ya? Ese es el carácter, ¿no? Acá dice, los proyectos son económicos o sociales. Económicos cuando en el diseño se identifica utilidades de gestión al proyectar ingresos de operación y o que superan a los egresos, ¿no? Ingresos de operación mayores egresos, entonces nuestro proyecto va a tener utilidades. La utilidad refleja la sinergia del sistema y justifica la asignación de un capital escaso, pues hace un momento estoy hablando de que el capital es escaso y se pretende renunciar a lo que está ganando a un interés para crear una empresa. Entonces, el proyecto tiene que ser económico, tiene que cubrir los gastos y dejar una utilidad que justifique esa asignación de recursos. Proyecto económico, ¿ya? Y un proyecto es social cuando en el diseño se proyecta déficit de gestión, ¿no? Por ingresos menores a los egresos, cubriendo la pérdida con transferencia de otros sistemas públicos o privados, ¿no? El déficit, ingresos menos egresos, pérdida, ¿no? Egresos de operación menos ingresos igual transferencia de recursos para asegurar la sobrevivencia. ¿Quién va a pagar la diferencia? Ejemplo, el diseño de un punto internet dependiente de una universidad pública que no cobrará por uso de servicio. Si a nosotros nos dicen, ¿por qué no diseñan ustedes una nueva unidad de cómputo para la carrera que sea más amplia, que tenga más máquinas, equipos, para que los estudiantes no estén pegados unos a los otros, que pueda abrirse en la mañana y vengan los estudiantes a seguir la clase virtual, etcétera, que va a dar algún docente, y que el gobierno pague la conexión a Internet, ¿no? Convertir a nuestros galpones del monobloc, por ejemplo, en unidades de cómputo, unidades de Internet, como son grandes, y dotar de máquinas y, bueno, la conexión a Internet, que parece que es una Wi-Fi, ¿no? Pero igual hay que pagar. Entonces, necesitaríamos eso, podríamos ser el proyecto. Y diríamos, como es un proyecto de una unidad nueva, ¿ya? Va a ser social, de carácter social. No va a cobrar a los estudiantes nada. Precisamente queremos resolver su problema de entorno que tienen. Hay un problema de entorno. Los estudiantes tienen que autofinanciarse, su conexión a Internet es una necesidad, ¿no? Y que la financien ellos, los estudiantes. Entonces decimos,
haremos un proyecto social. Creemos una gran unidad de conexión a Internet y que vengan a clases separaditos, ¿no? Bien separaditos, para que no se contagien y demás, pero que las clases sean virtuales. Entonces, pero no les vamos a cobrar dinero, porque precisamente se trata de resolver su problema, un problema social, ¿ya? ¿Y quién va a pagar el costo del Internet? La universidad. Esto va a requerir gastos. ¿Quién va a pagar? La universidad. Seguramente tendría que haber un empleado que un poco asesore, ayude. Siempre hay problemas, ¿no? Nos colgamos, no nos colgamos. Algo pasa en la conexión. Se necesitaría alguien que tenga alguna idea de cómo marchan estos servicios digitales, ¿ya? Esa es la primera clasificación por el carácter. Y ahora nos vale la pena decir, dime tú, ¿qué enfoque le vas a dar a esta materia? Si me preguntaran, yo les diría, el enfoque de esta materia es de un proyecto económico, de carácter económico. Vamos a realizar el diseño de un proyecto que genere utilidades, que el capital tenga un rendimiento. No vamos a hacer un proyecto de carácter social. Estos proyectos tienen otros indicadores de éxito, indicadores que justifiquen su realización. No vamos a hacer eso, ¿ya? Nosotros vamos a hacer el diseño de un proyecto económico que tenga utilidades, que puedan cubrir, que pueda pagar el capital. Esa es nuestra limitación, ¿no? Nuestra limitación es hacer un proyecto de carácter económico. Luego dice que se clasifican los proyectos por la naturaleza, ¿ya?, del proyecto. Esta clasificación nos indica que hay dos tipos de proyectos por su naturaleza. Hay unos proyectos que son de implementación de una nueva unidad, ¿no?, de producción, y hay otros proyectos que son de racionalización de una unidad existente. O también en los últimos años se han llamado, denominado, proyectos de reingeniería, ¿no? Han buscado un nuevo nombre, como ocurre en muchas de las materias que tenemos, ¿no? Reingeniería, ¿ya? ¿En qué consiste entonces? El proyecto de implementación o fundación es crear una empresa nueva, ¿no? Es decir, hacer el diseño de una empresa que no existe y que queremos que exista, ¿no? Entonces vamos a hacer el diseño de una empresa nueva, ¿ya? Vamos a hacer una nueva espiedera en la Yungas, por ejemplo. No existe, pero nosotros queremos que exista. Entonces tenemos que establecer todo el diseño, ¿no?, en sus 3 estudios, ¿ya? Y un proyecto de racionalización es cuando en una empresa en marcha, en una unidad en marcha, se pretende cambiar uno de los procesos, ya sea el de producción, el de comercialización, cambiar la tecnología. Y nosotros, un ejemplo es el que se va a dar, por ejemplo, en nuestra carrera, cuando se plantee un nuevo currículum. Están trabajando o están estudiando con el currículum 2003, ¿no? El currículum 2013 ya tiene ¿cuántos años? Que va a cumplir 10 años el próximo año, ¿no? El currículum 2013 ha reemplazado al currículum de 1990, me parece, ¿no? Entonces, hemos cambiado el proceso, el contenido del proceso de formación
de los contadores públicos, ¿no? Hemos eliminado varias materias y hemos incorporado otras. En el área de economía, por decirles, tenían introducción a la economía, sociología, ¿ya? Y los contadores públicos han dicho, ¿y para qué quieren conocer sociología los profesores, ¿no? O otros, y también estudiantes, han dicho, ¿para qué queremos sociología? Bueno, para conocer los grupos, sus tendencias, los problemas que pueden crear en una empresa, y que el contador debería saber. No, eso no sirve, no. ¿Qué se dedique el contador? ¿Qué tiene que saber de los problemas? Ah, bueno. Entonces eliminamos esta materia para que tenga más tiempo para contabilidad. Perfecto, ya no hay problema. Introducción a economía era una materia en la que se les daban el enfoque objetivo de la economía, que es el enfoque marxista, ¿no? Es decir, la economía política marxista, ¿no? Igual, había críticas que cómo están teorizando, ¿acaso nosotros somos luchadores sociales? ¿Qué cosa? Hay que eliminar esa materia. De acuerdo, eliminamos. Y hemos eliminado. Y hemos comenzado con microeconomía, ¿no? Nada, punto. Microeconomía estaba en segundo. Primer año, introducción a la economía. Ahora ya no hay. Directo microeconomía, mercados, etcétera, ¿no? Entonces, igual puede darse una nueva reingeniería de la carrera, eliminar algunas materias. Alguien puede decir, ¿para qué estudiamos? Ya lo decían alguna vez, economía agrícola acá. ¿Acaso La Paz es hay ganado? Hay una gran producción agrícola. Que los cruceños tengan esa economía agrícola ganadera se justifica, ¿no? Pero acá hay alguna justificación, ¿no? Entonces, años anteriores había una crítica y alguien dijo, no, que estudien nomás economía agrícola ganadera, por si acaso, ¿sí? Por si acaso, y se estudia eso, ¿no? Y se tiene, igual, hay unas materias mejor que están ahí que habría que cambiarlas, ¿no? Entonces, esa es la reingeniería. En las empresas se da con bastante frecuencia, cambian, que pueden ser nuevas tecnologías, ¿no? Y modificar el proceso de producción de intensivo en mano de obra, convertirlo en intensivo en capital, y entonces es necesario hacer un proyectito. La empresa está en marcha, ¿ya? Eso es. Proyectos de fundación son de fundación y racionalización, ¿no? Fundación son los proyectos de creación de una nueva organización o de un sistema. Ejemplo, la fundación de un nuevo punto de Internet. Ya no está de moda eso, pero si alguien desearía crear un nuevo punto de Internet, hay que hacerle un pequeño proyecto. La ejecución del proyecto de una nueva fábrica de cemento en Oruro. Eso ya es algo grande, ¿no? El proyecto de producción de 200.000 toneladas de acero de Santa Cruz, utilizando como materia prima chataza, este es el sector privado, ¿ya? Con una inversión de un grupo privado, Las Lomas, de $140 millones. Esto salió en El Deber el 27 de febrero de 2013. Todavía no vemos acero nacional en el mercado, ¿no? Debe seguir en fundación el proyecto. Ya, racionalización son los proyectos que pretenden modificar algunos procesos de una organización en marcha. La reforma del Plan Académico 1999 de la carrera de Contaduría, realizada con el Plan 2013, se cambia la estructura de materias, eliminación de algunas, incorporación de otras, y las formas de graduación. Por ejemplo, ustedes ya no van a dar un examen de área económica, ¿no? Van a dar un examen, creo que del área contable y de
auditoría para ser graduados. Anteriormente daban un examen del área económica, ¿ya? Es decir, de administración y economía en particular, y también del área matemática, ¿no? Tenían que conocer lo que habían estudiado en esas materias. Entonces muchos auditores y estudiantes dijeron, pero ¿para qué nos toma ese examen? Si está bien que en el curso de los años tengamos alguna comprensión de lo que es la economía, pero ¿para qué nos hacen estudiar más para el examen de grado? Mejor que nos examinen en contabilidad y auditoría, donde tenemos tantas materias. Bueno, los profesores del área hemos dicho, no hay problema, total. Si es un requerimiento para que ellos sean mejores en lo que más les gusta, ¿estamos de acuerdo? Para eso nosotros tenemos nuestros exámenes en cada curso, en cada materia, y el que no sabe, pues no sabe nomás, ¿no? Y no va a probar la materia. Ya está, su fin, ¿no? Y el que sabe va a probar y punto. ¿Ya? Esa es nuestra clasificación por la naturaleza. Ustedes dirán, ¿y usted en nuestro enfoque en qué se va a concentrar? Vamos a hacer, ustedes saben que tienen que ser un microproyecto, ¿no? Vamos a hacer un microproyecto de racionalización o de implementación. ¿Ya? La racionalización está bien conocer que existe, pero no les permitiría demostrar que han adquirido competencias en la procesación de información para hacer un proyecto. Solamente adquirirían competencias para la realización de un diseño para un pequeño componente de un proyecto. Y no es esa la propuesta, ¿no? La propuesta es que tengan competencias de la creación de una nueva empresa. Bueno, por la categoría, los proyectos están relacionados con algún sector de producción. Como hemos dicho en la introducción de la clase anterior, el alcance del proyecto es muy amplio, ¿no? Es decir, todo se puede proyectar, todas las actividades del ser humano pueden ser proyectadas en la expectativa de producir un bien que satisfaga necesidades, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la clasificación por categoría, nos referimos a que los proyectos pueden ser del sector primario, producción con la naturaleza, ¿no? Vegetales, de animales, ¿ya? Pueden ser proyectos del sector secundario, es decir, aquellos que utilizan máquinas, equipos, ¿sí?, para producir bienes, o pueden ser proyectos del sector terciario, los que dan servicios a los seres humanos, una escuela, un consultorio de médicos, servicios de transporte, de comercio. Entonces son proyectos del sector terciario, ¿no? Decimos, los proyectos se relacionan con un sector de actividad. Proyectos del sector primario, unidades que tienen a la naturaleza como conjunto transformador, ¿no? Ejemplo, una unidad agrícola dedicada a la producción de caña de azúcar. El año pasado, una chica que vivía por Caraná y Alto Beni, se le asignó un proyecto acá, como se asigna un equipo. Entonces la estudiante dijo, yo estoy en una cooperativa de cacao acá en Alto Beni, producimos cacao. Entonces tengo toda la información y he hablado con mis compañeros y compañeras de grupo para hacer un proyecto de cacao, de producción de cacao, porque tiene toda la información. Sabe qué cantidad de tierra se necesita, la cantidad de los plantines, la plantación, el personal humano, el proceso de transformación que hay, ¿no? Este crecimiento hasta la producción de café.
de cacao, etc. Maravilloso. Han hecho su proyecto. Y mandé a la biblioteca porque el proyecto estaba bien, ¿no? Muy bien. Tenía toda la información que se requería en la materia. Bueno, hay proyectos del sector secundario, unidades que utilizan máquinas para la producción de bienes tangibles, ejemplo, una panadería, proyectos del sector terciario que producen servicios, ejemplo, proyecto de una unidad privada. Les comenté que otro estudiante hizo el proyecto de importación de escaleras desde la China. Entonces, un servicio está en el sector terciario, comercio, ¿no ve? Dominaba el tema porque yo trabajaba en eso. Muy bien, pues un proyecto de ese tipo. Y por la especificidad ya es la identificación precisa, específica, del proyecto para resolver algún problema de entorno, ¿no? En concreto, ¿qué vas a hacer? Eso se responde a la especificidad, ¿no? Específica. ¿Qué vas a hacer? Esa es la clasificación, ¿ya? Fácil, ¿no es cierto? Los proyectos se clasifican por su carácter, por la naturaleza, por la categoría, por el tipo, ¿ya? Entramos a las fases de un proyecto de inversión. Anteriormente he visto las fases de un sistema, que es diferente, ¿no? El sistema está en el mundo de las ideas, el sistema se lo funda y el sistema entra en operación. Eso es un caso. Y esto es la fase de un proyecto de inversión, es decir, del diseño, ¿no? Ya, el diseño, tenemos una fase de preparación, ¿no? Otra fase de negociación de ingreso a mercado. Podemos tener el estudio del proyecto, pero para entrar a mercado, a lo mejor tiene que negociarse su entrada a mercado, ¿ya? En proyectos de carácter urbano, que está en la ciudad, hay que negociar el ingreso. Tiene que tener la autorización de realizar alguna actividad, ¿no? Y eso está normado. Otra fase es la evaluación de los promotores del proyecto. Es decir, ya tenemos el proyecto, ya sabemos qué obstáculos hay que vencer para que entre a mercado y hay que presentarse el documento a los promotores del proyecto, ¿no? Ellos tienen que evaluar el proyecto, ¿ya? Entonces, una fase. Puede ser que los emprendedores, si son más de una persona, dos, tres, dirán, pues, a ver, no es conveniente ejecutar el proyecto por razones políticas, podrían ser técnicas. No es conveniente ejecutar el proyecto ahora, aunque el proyecto esté bien hecho, aunque el proyecto indique que es viable, que va a tener una buena tasa de rendimiento, pero los que deciden en última instancia son los promotores, ¿no? Muchos proyectos quedan en el documento escrito y se espera un tiempo para decidir si se ejecuta o no, ¿no? Pueden haber condiciones políticas o sociales que impiden en un momento dado ejecutar un proyecto, ¿ya? Finalmente, la fase del proyecto de inversión es también la fundación. Mientras no se funda el proyecto, es decir, se gasta el dinero, no hay empresa en marcha, ¿no? Sigue siendo proyecto, ¿no? Sigue siendo proyecto. Acá hay un edificio grande que en la ciudad de La Paz, que está, que está en la... Ahí bien, han pasado por ahí abajo,
Es un edificio, creo que de 28 pisos o más. Es uno de los más grandes de La Paz. Ese seguramente ha pasado por estas fases. Alguien ha hecho el dibujo del edificio, ¿no? Preparación, el diseño de los diferentes pisos que va a haber, de su tipo de arquitectura, de los recursos de capital que se necesita para hacer ese proyecto. Esa es la preparación, ¿ya? Han logrado el negocio de la negociación de ingresos, la alcaldía autorizado que se haga ese edificio, ¿no? Y los promotores del proyecto han evaluado los rendimientos. Posiblemente van a vender los departamentos y las oficinas y los locales y van a tener un retorno y va a haber un margen entre el costo que les toma a ellos con el valor de los inmuebles que van a vender. Hay departamentos, oficinas locales, ¿lo ve? Y ahora está en la fundación. Justamente están en la fundación. Ahora sí se ve el edificio. Es un edificio verde, grande, alto. Está en la fundación. Parece que ya están por terminar, ¿no? En el frontis del edificio decía fecha de entrega en 15 días, así un mes. Fecha de entrega 14 días, 13, así estará. Pero pues, hay problemas siempre, ¿no es cierto? Una serie de problemas, detalles, y ya borraron ese comunicado que tenía en su frontis luminoso, ¿no? Y siguen haciendo obras, terminadas, terminarán en marzo, a lo mejor. Una vez que terminen, recién va a entrar a operaciones esa unidad. Van a poder vender los pisos, los locales, las oficinas, etcétera. ¿Ya? Todavía está en fase de proyecto. Está en la fase del proyecto, está en su fase de fundación. Entonces, esas son las fases, ¿no? Y ahora una breve explicación de estas fases. ¿Qué es la preparación? Ya lo he dicho, preparar un proyecto es elaborar los estudios. Es la preparación del proyecto. Nuestra materia se dedica a preparar los proyectos, ¿no? A hacer el diseño. Entonces, ya lo he dicho, es elaborar los 3 estudios. Estudio de mercado, estudio de aspectos técnicos y estudio de evaluación. Contenido de nuestra materia es ese, precisamente. Atiende a una de las fases del proyecto de inversión, preparación, ¿no? Elaborar los estudios. ¿Ya? Los estudios se desarrollan en base a preguntas de investigación. ¿Eso qué significa? Que esta materia, para hacer un proyecto de inversión, para preparar un proyecto, tienes que ser un investigador. Hay que realizar preguntas de investigación, ¿no? Por ejemplo, si a uno de ustedes le toca hacer una espiedera, pues tiene que preguntarse dónde va a ser la espiedera. Esa pregunta, la respuesta puede ser de los promotores, ¿no? Decir, yo quiero que se haga una espiedera en la Ceja del Alto. Ah, muy bien. Entonces, ese va a ser el sitio estratégico y tiene que hacerse preguntas. ¿Sí? En el sitio estratégico hay otros vendedores. ¿Cuáles son las características de su producto? Pollos al espiedo. ¿Cómo lo venden? ¿Tienen envases? ¿No tienen envases? ¿Tienen complementos? ¿Tienen precio? ¿Cómo se comportan los demandantes? ¿Hacen filas? ¿Hay listas de pedidos? Esas son las preguntas, ¿no? Preguntas
algunas de las preguntas, ¿no? Eso es lo que dice acá. Los estudios se realizan en base a preguntas, porque no hay un libro que esté escrito pollos al espiedo en la ceja del alto. No hay. O si hay un perfil, corresponde, digamos, a un diseño que alguien ha hecho, pero a lo mejor no está bien hecho. Entonces habría que verificar si está bien hecho, ¿no? ¿Estará bien hecho el diseño? Habría que preguntarse en qué parte de la ceja está ese diseño, cuál es el nicho de mercado, es decir, qué lugarcito corresponde al diseño que está hecho, ¿no? Por eso esta materia, esta investigación, ¿no? No hay cómo aprender un texto escrito, generado, sino sobre el caso hay que preguntarse. Responde a preguntas de cuál es el problema en el entorno. Las respuestas nos permitirán desarrollar el estudio de demanda al identificar la carencia o imperfección en el entorno que genera la necesidad de un producto o servicio para un grupo meta. La necesidad se detecta por algunos síntomas, como lista de pedidos. ¿No? Hay gente que va y dice, quisiera reservar mi pollito al espiedo para mañana, ¿puedo? Sí, de acuerdo, ¿cómo no? ¿Mm? O no necesitas hacer lista de pedidos, ven y vas a encontrar que no hay una gran demanda, ¿no? Manifestación de largas filas de espera, agotamiento de producto o servicio, son síntomas de que hay una carencia, de que falta el producto o servicio y que sería una buena idea, ¿no? Hacer una nueva empresa, ¿ya? Diferencia en precios de segmentos de mercado del mismo producto. Yo estaba pensando en este punto, en este último punto, que es un síntoma de que hay un negocio, ¿no? Y pensaba en el caso de los vehículos chutos, ¿ya? ¿Qué ocurre? Un vehículo traído por una importadora que tiene un valor, digamos, en fábrica de unos $19,000, en el mercado interno cuesta unos $36,000. Oye, pero ¿tanta es la diferencia? Sí, es una diferencia, casi es el doble, ¿no? ¿Y por qué? Es que los aranceles, ya desde los gobiernos anteriores, hay una política de decir que el caso nuevo, pues paga casi el 100% de impuesto a la importación. Si el casito en mercado es un chinito que vale unos $12,000, importado por una empresa establecida, el vehículo debe estar en unos $7,000, así, en fábrica. Los 5,000 es el impuesto. ¿Qué pasa con el chuto? ¿Qué pasa con el chuto? Como el chuto no paga impuesto, pues es un gran negocio, ¿no? Uno dice, caramba, en el campo la gente quiere tener carro. ¿Por qué no van a tener carro? Tienen derecho. Entonces, y yo sé que en Iquique carros que están aquí en 12,000, allá están en 5. Diferencia de precios. La diferencia es el arancel. Entonces, esa gente dice, nos arriesgamos, iremos a echar carros. ¿Y qué ha sucedido? Ustedes han debido viajar en estos carnavales. ¿Sí? Pucha, en áreas rurales. Todos tienen auto. No digo todos, ¿no? También es una exageración. Pero se ve autos en pueblitos, en comunidades,
¿ya? Y demás. Cuando hay una fiesta, largas filas de casos, churtos, sin placas, ¿no? Y eso ocurre en La Paz, en el Altiplano, en Yungas, en Cochabamba, en Santa Cruz, en el Chapar, en todas partes. En algún momento ha sido un negocio fantástico. Ir, traer y venderlo a un precio por la mitad. Negocio fantástico. Bueno, ahora el gobierno está tratando de impedir que ingresen estos casos, los queman, hay peleas, todas esas cosas, ¿no? Entonces el negocio ya se ha vuelto mal negocio, digamos, ¿no? Mucho riesgo, ¿ya? Pero en su momento, esta diferencia en precios, en segmentos del mercado, hace que uno diga, aquí lo están vendiendo en tanto, pero yo puedo ir a traer por la mitad del precio. Vale la pena ser una empresa de comercialización de tus vehículos, ¿no? Vas a ganar mucho dinero, la tasa va a ser alta. Bueno, y también se da casos en los que, por ejemplo, ya en mercados formales, hay diferencias muy grandes en segmentos de mercado, sobre todo en los mercados de competencia monopólica, donde el producto es diferenciado, ¿no? Tú tienes una Burger King, una hamburguesa de prestigio, diferenciada, con un valor de la hamburguesa casi de 130, o perdón, de 30 bolivianos alrededor, ¿no? Y también tienes hamburguesa de unos 3 pesitos en casito callejero. Entonces uno se pregunta, oye, ¿por qué la diferencia es tan grande? ¿No? Hay diferencia en precio. Entonces se dice, ah, caramba, parece que la diferenciación, ¿no? El que sea un producto de marca, con suministros de marca, ¿no? Es decir, suministros finos, eso permite obtener un mercado, ¿no? Especial, un nicho de mercado, un segmento de la población que quiere productos finos y donde se puede ingresar a ese mercado con algún producto fino, ¿no? Con la adecuada campaña de promoción, publicidad, ¿no? Ahí ingresa el tema de preguntas de investigación. Si el producto es fino, habrá posibilidades de entrar al mercado, ¿no? Habrá gente que quiera comprar. Luego, miren, estas son las preguntas del estudio de ingeniería, ¿no? Uno puede preguntarse, ¿cómo se resuelve el problema de la demanda? Las respuestas se estructuran en el estudio de oferta al responder a preguntas como los oferentes que producen el bien o servicio lo hacen en la cantidad y calidad adecuadas. Si todavía alguien piensa en traer casos chutos, uno se pregunta, ¿y los que están en el mercado trayendo, están pudiendo vencer los obstáculos? ¿Están llegando a tiempo a ofrecer los casos estos? ¿Qué posibilidad tenemos de reemplazarlos? Eso es el estudio de mercado, preguntas de investigación. Lo mismo se va a hacer en el estudio de aspectos técnicos y ahí vamos a quedar. El día de mañana nos vamos a referir a las preguntas de aspectos técnicos, a las preguntas del estado de estudio y de evaluación, y ahí terminaría el componente de esta clase número 3. Ya no nos falta mucho, pero yo desearía terminar ahí porque algún estudiante me ha indicado que tienen que ir a otra clase y que las conexiones no siempre son las adecuadas, entonces que les dé tiempo para ir.
Por eso también he tratado de comenzar a las 4, pero ha habido algún problema en el enlace, ¿no? En el código. He tenido que cambiar el código para facilitar su ingreso, ¿ya? Entonces acá yo pondré, me quedé en punto de preguntas en el estudio de ingeniería, ¿no? O de aspectos técnicos, ¿ya? Y mañana, en unos 10 minutos, vamos a ver las preguntas y vamos a comenzar con la clase número, hoy es la segunda, la clase tercera, ¿no? Voy a subir este texto a el blog, a Classroom, para que ustedes puedan, si quieren, repasar, leer, etc. ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda, pregunta, deseo de aclaración? Estoy abierto. Han visto, ¿no? El eslogan de la materia que dice, we are open. Estamos abiertos. ¿Ya? Abiertos a sus preguntas, ¿no? Pregunten. Nadie quiere preguntar nada. Posiblemente esté con los robots más en este momento. Es de que con el celular prendido, clase de tanto, bueno, grabas ya, yo voy a ir a dar una vueltita, tengo otras cosas que hacer, ¿no? ¿No? Tampoco así, licenciado, aún no estamos aquí. Ah, qué bueno. Gracias, gracias Luna, que estés en clase todavía, ¿no ve? Pero como tenemos 106 estudiantes en este momento, y de los 106, tú eres el único que hablas, el resto estará. Tal vez su señal estaba mal, licenciado, como el código ID ingresó mal, porque yo intenté ingresar harto y el código nos pedía harto. A la mayoría. Hasta había compañeros que me dijeron que les pasara de nuevo el link. Ah, cierto, sí, pues es reconocido que ese código no lo ha aceptado, debe haber algún tipo de restricción, ¿no? Sobre cuál es el código ideal, digamos, ¿no? ¿Qué normas tiene que cumplir? Ya, está bien. Muy bien, muchas gracias, que les vaya bien. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, queridos estudiantes. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado.